Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Abad y en esta presentación pretendo daros una panorámica muy general de los retos tecnológicos existentes en las diferentes fuentes de energía renovables que podemos encontrarnos a día de hoy. Bien, el contenido de la presentación es este que podéis ver aquí en la diapositiva y comenzaré enumerando los retos tecnológicos de la generación eólica, profundizando más al detalle, para luego de forma más sintética enumerar o mostraros los diferentes retos tecnológicos de las diferentes fuentes de energía renovables que nos podemos encontrar a día de hoy. Bien, vamos primeramente entonces, como os decía, a por la eólica, profundizando más al detalle. Y quizás lo primero que nos tenemos que preguntar cuando abordamos este tema de los retos tecnológicos es qué hay en un parque eólico. Y básicamente lo que nos podemos encontrar en un parque eólico son aerogeneradores, que son los elementos que convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica. El recurso renovable que nos encontramos aquí es lógicamente el viento, que podemos medirlo y tenemos atlas o mapas de mediciones de vientos medias durante el año. Entonces se elige la ubicación y se instala el parque eólico. El parque eólico consta de una multiplicidad de aerogeneradores que se conectan todos eléctricamente y de alguna manera toda la energía eléctrica generada por cada uno de esos aerogeneradores se vierte a la red eléctrica para que terceros consumidores puedan consumirla. Bien, vamos a ver qué hay dentro de una aeroturbina. Y lo primero que tenemos que decir, creo yo, es que una aeroturbina es algo muy complejo que consta de un montón de piezas mecánicas, eléctricas y de diversa índole. Desde un punto de vista de la ingeniería mecánica, de forma muy simplificada, yo diría que el elemento más importante son las aspas. Las aspas del molino que se encargan de capturar la energía del viento y convertirla en una energía mecánica de rotación. Lógicamente, las aspas solas no pueden funcionar, se sujetan mediante el buje a la góndola y la góndola mediante la torre y una cimentación se une al fondo marino si es un parque offshore o a la tierra si es un parque onshore. Bien, ¿qué retos tecnológicos tenemos desde el punto de vista de la ingeniería mecánica? Pues yo diría que el de la mejora de prestaciones. Y básicamente, de nuevo, el más importante, el más destacado, sería conseguir las aspas lo más eficiente posible. Es decir, que sean capaces de capturar la mayor energía del viento posible. Y luego, por supuesto, mejora de prestaciones en cuanto a mejora de materiales, conseguir una mayor robustez de las aspas, de la góndola, de la torre, mayor rigidez, evitar corrosión, evitar ruido acústico, mejorar la vida útil y un larguísimo, etcétera. Y luego siempre de forma transversal pues tenemos otra serie de retos tecnológicos que van hacia reducir costes y el impacto medioambiental. ¿Cómo logramos conseguir estos objetivos tecnológicos? Pues básicamente con todas las ramas de la ingeniería mecánica, con la mecánica de fluidos, con el diseño de la mecánica estructural, con la tecnología de materiales, la acústica y las vibraciones, con la ingeniería de procesos de fabricación, de logísticas productivas y un larguísimo etcétera. Yo, de forma muy simplificada, de nuevo, suelo decir que los ingenieros mecánicos tratan de diseñar las aspas que capturen la mayor energía del viento posible. Y luego los ingenieros electrónicos, una vez esas aspas están diseñadas por los mecánicos, tratan de capturar la mayor energía posible de esas aspas, convertirla en energía eléctrica y verterla de forma adecuada a la red. Bien, avanzamos un poquito. Desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica y electrónica, tenemos diferentes elementos, pero quizás el más importante es el sistema de conversión de energía. El sistema de conversión de energía, de alguna manera, se encarga de convertir la energía mecánica que tenemos en las aspas, generada por el viento, y consta primeramente de una multiplicadora que adecúa las velocidades de giro de rotación del eje de baja velocidad de las aspas al siguiente elemento, que es el generador eléctrico, que es una velocidad de giro por lo general mayor. El generador eléctrico es el conversor de energía que se encarga de
convertir la energía mecánica en energía eléctrica, y luego suele haber un siguiente elemento que es el convertidor electrónico de potencia, que junto al control o la algoritmia se encarga de capturar la máxima energía o maximizar la energía convertida en eléctrica. Después, por medio de un elemento que es un transformador, que simplemente adecúa los niveles de tensión entre el sistema de conversión de energía de la aeroturbina y la red eléctrica, pues tendríamos aquí ya todo el sistema de conversión de energía, que de alguna manera convierte la energía mecánica capturada por las aspas en energía eléctrica y la vierte a la red eléctrica para que terceros usuarios, como comentábamos antes, puedan consumirla. ¿Qué retos tecnológicos hay en una aeroturbina desde el punto de vista electrónico? Pues bueno, desarrollar multiplicadoras eficientes y efectivas, diferentes generadores eléctricos, que existen un montón de topologías y un montón de formas de hacerlo, diseñar convertidores electrónicos de potencia mejores, vamos a decirlo así, de forma simplificada, diseñar diferentes algoritmos de control que sean capaces de extraer la máxima energía del viento y diseñar diferentes transformadores. De alguna manera, diseñar o generar los mejores elementos eléctricos de los cuales consta el sistema de conversión de energía uno a uno. Entonces, yo distinguiría que tenemos mini retos que mejoran cada uno de estos elementos del sistema de conversión. Son retos comunes tecnológicos a todos estos elementos del sistema de conversión y normalmente se buscan optimizar diferentes mini retos, diferentes pequeños retos para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿cuál? Pues la mejora de la fiabilidad. Existen diferentes técnicas y diferentes formas de hacer esto, como por ejemplo hacer uso de la redundancia, mantenimiento predictivo y otras muchas técnicas. Luego, otro mini reto, otro objetivo muy importante es cumplir las normativas desde un punto de vista de eléctrico, de emisiones, de calidad, etcétera. Luego también tenemos otro reto tecnológico muy importante, que es la mejora de la eficiencia. Que ninguna partícula de viento se nos escape y se convierta toda en electricidad. Maximizar los vatios o julios generados. Para ello es muy importante la reducción de pérdidas de potencia. Luego, lógicamente, reducir complejidad de los diseños. Los ingenieros no pueden estar con diseños muy complicados y si tienen que hacer una puesta a punto, por ejemplo, en un parque eólico offshore en el mar, no pueden estar allí haciéndolo mucho tiempo. Tienen que ser diseños muy compactos y que se monten y se desmonten de forma rápida y para eso la tecnología es muy importante. Reducir el volumen y el peso, eso es algo que a día de hoy también es muy importante. Compactar al máximo posible todos los diseños que tenemos de tal forma que manejemos la mayor cantidad de potencia posible en el menor peso y volumen posible. Maximizar la vida útil por motivos óptimos, pues eso se puede hacer por técnicas tecnológicas de tolerancia a fallos, diseños robustos, etc. Mejora del comportamiento técnico. A día de hoy ya sabemos que si prestamos mucha atención a cómo se comportan térmicamente todos estos elementos, vamos y hacemos uso de técnicas de evacuación de calor apropiada, vamos a mejorar las prestaciones y el funcionamiento de todos estos elementos. Y luego, lógicamente, pues mejorar las prestaciones del aerogenerador. Como decía antes, maximizar la extracción de energía del aire, para lo cual la algoritmia es muy importante. Minimizar oscilaciones de par, fatigas, etc. Y como veis, destacar aquí que estos retos o estos objetivos son como vectores o son como fuerzas que tiran en diferentes direcciones. No todos están alineados, no todos los objetivos van en la misma dirección. O sea, yo, por ejemplo, si quiero mejorar la eficiencia, pues, por ejemplo, puedo tocar un parámetro de diseño del convertidor de potencia que podría ser minimizar la frecuencia de conmutación. Podría tocar ese parámetro, pero
mejoraría la eficiencia, pero empeoraría las normativas de calidad de onda y de emisiones y probablemente otros indicadores, otros retos. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre todos los retos porque mejorando unos empeoramos otros y viceversa. Otro grandísimo reto, ya de una índole diferente, pues sería el coste, que siempre va en contra de todo el resto de retos, por motivos obvios. Y luego ya, pasándonos a otro plano, pues reducir la dependencia de los proveedores o materias primas, pues por ejemplo, reducir la dependencia de imanes, tierras raras o chips. Para eso la tecnología pues se adecua a ese objetivo. Reducir condicionamientos tecnológicos históricos, es decir, poder incorporar nuevos avances tecnológicos, que a menudo los ingenieros pues tenemos ciertas reticencias o tenemos una inercia a evitar esas nuevas incorporaciones tecnológicas. Reducir el impacto en el medio ambiente. Diferentes formas tecnológicas podemos hacer uso, pero por ejemplo con diseños que buscan el reciclaje. Y luego, lógicamente, mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Evitar cambiar especificaciones continuamente, evitar estrés, evitar tensionamientos, evitar estar cambiando demasiadas cosas a los ingenieros todos los días porque acabaríamos tensionándolos demasiado. Y eso también, desde un punto de vista de la tecnología, hay que tenerlo muy en cuenta. Tecnología que permita adaptarse a diferentes escenarios, tecnología muy adaptable, escalable, incrementar reputación, pues por ejemplo incorporando últimas tendencias, preparar la tecnología para realizar los proyectos más complejos, esos ya son políticas de empresa, incorporar prestaciones que incrementen el diferencial frente a competidores, por ejemplo en muchos aerogeneradores se utiliza, en algunos fabricantes se utiliza la Storm Control, otros fabricantes utilizan técnicas de control muy especiales, posicionamiento de marketing y un larguísimo etcétera de retos que, como os decía, pues dependiendo del fabricante, pues le da un peso, le da una importancia diferente a todos estos retos y encuentra un equilibrio el que sea. Y todos estos retos, como os comentaba, no están alineados, sino que tiran en diferentes direcciones. Y se puede dar el caso que un fabricante encuentre un reto muy armonioso entre todos, o sea, un equilibrio muy armonioso entre los diferentes retos, mientras que otro fabricante encuentra otro equilibrio porque da diferentes pesos a cada uno de esos objetivos y otro fabricante pues encuentra otro equilibrio. Y de esta manera, pues lo que sucede es que encontramos diferentes tecnologías que son diferentes formas de abordar estos retos por diferentes tecnólogos o diferentes fabricantes. Bien, ¿y cómo se abordan estos retos tecnológicos? Pues yo lo suelo explicar de la siguiente manera. Primeramente, lo que utilizamos los ingenieros son conocimientos básicos, que no es otra cosa que hacer uso de las leyes básicas de la física y de la matemática o de la aritmética. Entonces, por ejemplo, para hacer diseños de generadores, transformadores y convertidores electrónicos de potencia, pues hacemos uso de las leyes de la matemática, como decía, y de la física, de Newton, de Lenz, de Ampère, de Faraday, de Ohm, de Maxwell, Kirchhoff, Taylor, un montón de teoremas, un montón de leyes que ya han sido enunciadas hace siglos y de alguna manera pues estamos utilizándolos continuamente para realizar los diseños. Para la algoritmia, para el tema de los controles, predicciones, etcétera, pues hacemos uso de otras herramientas matemáticas básicas también desarrolladas hace siglos ya y también a día de hoy. La automática clásica, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, diagramas de Bode, cálculo diferencial desarrollado por Newton-Leibniz, mucha geometría, por ejemplo, para hacer una parte muy específica de los controles, que son las modulaciones, teoremas de Pitágoras, de Euclides, de Bézout y un larguísimo etcétera. Entonces, el primer elemento, los primeros que hacemos uso para abordar estos retos tecnológicos sería hacer uso de conocimientos básicos.
Luego ya a día de hoy, en los últimos 20-25 años, pues ya no nos quedamos ahí solos, sino que con el auge de la aparición de los ordenadores, computadores, etcétera, pues hacemos diseños asistidos por ordenador. Basándonos en esos conocimientos básicos, ya vamos más allá y hacemos uso del ordenador. Hacemos uso de softwares especiales para hacer simulaciones en el dominio temporal, por ejemplo, y existen diferentes tipos de softwares ya desarrollados comerciales. Hacemos análisis en elementos finitos, análisis frecuenciales y un largo etcétera de análisis que basándonos en esto nos podemos hacer diseños y análisis mucho más potentes, mucho más capaces. Hacemos uso ya a día de hoy, cada día más de la inteligencia artificial. Hacemos uso de optimizaciones para la búsqueda de soluciones multiobjetivos, también muchas veces con inteligencia artificial, como por ejemplo los algoritmos genéticos. Y luego una tercera esfera que todavía nos permite ir más allá y ya nos permite ir aterrizando al diseño tecnológico final, que es realizar el nuevo diseño ya material, físico. Quiero decir que un diseño que no son números en la hoja del papel o números dentro de un ordenador, sino que ya es un diseño físico. Y para lo cual pues utilizamos el hardware in the loop, que es algo que ha salido en los últimos 5 o 10 años y está a caballo entre las simulaciones y el diseño material final. Desarrollamos plataformas experimentales no definitivas para hacer una serie de pruebas y testeos. Hacemos diseños concretos de pruebas de concepto para probar algo y finalmente hacemos el diseño del prototipo. Y vamos pasando por todos estos estadios. Conocimientos básicos hechos a mano, diseños asistidos por ordenador, vamos haciendo nuevos diseños materiales basados en hardware in the loop, hacemos pequeños testeos en plataformas experimentales, pruebas de concepto, hasta que finalmente lanzamos el prototipo de la tecnología, pues por ejemplo, como he puesto aquí, de un diseño de convertidor específico. ¿Y cómo vamos realizando estos diseños? Pues nos basamos en diseños antiguos, incorporamos unas nuevas mejoras que normalmente son muy pequeñas, son mejoras no muy grandes, aunque sí que de vez en cuando se da un gran salto, aunque lo normal, ya os digo, que es realizar pequeñas mejoras continuas y de ahí surgen los nuevos diseños, siempre basados en diseños antiguos. Y así vamos iterando y generando nuevos diseños. Familia 1, familia 2, familia 3, vamos generando nuevos diseños tecnológicos a lo largo de los años. Y lo que hacemos es básicamente hilar más fino. No hay grandes saltos normalmente, sino que vamos diseñándolas, mejorándolas poquito a poco. Y como podéis ver, pues todo esto lo realizamos basado en, como siempre suelo decir, conocimiento, conocimiento y conocimiento. Bien, desde el punto de vista, siguiendo un poco con la eólica, desde el punto de vista de integración en la red eléctrica de un parque eólico, que tenemos unas diferentes fuentes de energía, incorporamos cada vez más parques eólicos, cada vez más en el mix de generación tenemos la eólica presentes, cada vez su porcentaje es mayor y los usuarios de alguna manera pues cada vez más la energía que consumen viene de los aerogeneradores eólicos. Entonces, desde el punto de vista de integración en la red eléctrica, yo siempre suelo decir que los aerogeneradores ya no son meros generadores de energía. Su objetivo único no es el de generar energía, sino que ya es algo mucho más complicado, porque deben de cumplir con muchos servicios de red, muchos servicios de integración a la red. ¿Y qué servicios debe proporcionar? Pues prácticamente todos los servicios se enfocan en preservar una correcta tensión senoidal en la red eléctrica. Es decir, todas las fuentes de generación, incluida la eólica, de alguna manera están velando porque la tensión en la red que se genera, que llega a todos nuestros enchufes, a las casas, a las universidades, a las empresas, etc., pues que esos senoides, esas tensiones sinusoidales, cumplan una calidad de red dentro de unos estándares.
¿Para qué? Para que los consumidores de alguna manera podamos enchufar nuestros aparatos y podamos consumir energía de forma adecuada. Entonces, un primer reto es, dentro de esos servicios que debe proporcionar la eólica para integrarla en la red eléctrica, es que la amplitud de esa tensión que vemos todos y que está en la red eléctrica presente, que esa amplitud sea constante, esté dentro de unos límites, que varíen muy poco. Otro gran reto es que su frecuencia, que ese senoide, en generar un ciclo, pues necesite un tiempo determinado y de nuevo no varíe demasiado, ni sea mayor ni sea menor, esté siempre dentro de un rango. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es que la generación eólica sea más programable y menos variable. Dependamos menos del viento. Luego tenemos que conseguir, porque dado que la generación eólica, toda la energía generada eléctrica pasa a través de un convertidor y estos convertidores emiten armónicos, emiten pequeñas interferencias, pequeños senoides de baja amplitud, pues de alguna manera esa emisión de armónicos, esa emisión de interferencias tiene que ser lo menor posible para que esta tensión que vemos en la red eléctrica sea lo más limpia posible e interfiera lo mínimo posible a los consumos, a los elementos que ponemos nosotros en nuestras casas, las televisiones, la radio o el móvil o lo que fuera. Y luego otro cuarto reto es muy importante, que no vamos a entrar aquí al detalle, pero es proveer corriente durante las faltas de red. De vez en cuando, no muy a menudo, pero sucede que cae un rayo o lo que sea y estas tensiones, la tensión de la red en una zona determinada de un país tiende a bajar o tiende a subir súbitamente. Entonces, todos los parques eólicos tienen que de alguna manera, cuando esto sucede, cuando hay una bajada súbita de amplitud o un incremento súbito de amplitud, tienen que contribuir a que esa bajada o esa subida desaparezca. Bien, ¿y cómo conseguimos todo esto? Pues mediante tecnología. ¿Cómo conseguimos que los parques eólicos no dependan tanto del recurso renovable que es el viento, que es no controlable? Es en cierto modo predecible, pero no podemos controlarlo. Pues por medio del almacenamiento. Yo creo que la solución tecnológica, que es una de las más importantes que podemos destacar dentro de la eólica, es acompañarla con almacenamiento. De tal forma que cuando hay exceso de viento, podamos almacenar la energía, por ejemplo, en baterías o, por ejemplo, en centrales hidráulicas de bombeo reversible, y cuando haya falta de viento, cojamos la energía acumulada en dichas baterías o en dichas centrales hidráulicas de bombeo reversible y podamos darlo a la red, suministrarlo a los usuarios. Y luego otra tercera solución posible, ya más futurible y más compleja, pues sería coordinarnos con otros países. Coordinarnos con otros países por medio de redes de interconexión. Por ejemplo, que cuando a Francia le sobra viento o solo le sobra energía y a nosotros nos falta, nos lo transmite por medio de redes y viceversa, de tal forma que el balance energético en todos los países pues sea más estable. Esta sería la solución tecnológica: almacenamiento rápido, un poquito más lento y ya más a medio o largo plazo y que depende de políticas o geoestrategias, etcétera, redes de interconexión, y lógicamente también haría falta mucha algoritmia. Para el control de la amplitud de la tensión de red, pues básicamente la solución tecnológica que tenemos es más electrónica de potencia, más equipos de conversión y más algoritmia, sin entrar mucho al detalle. Para reducir la minimización para conseguir una mayor minimización de emisión de armónicos y que esta tensión sea lo menos perturbada, lo más limpio posible, la solución tecnológica, ¿cuál es?
Pues de nuevo, más electrónica de potencia, añadido a más elementos magnéticos de filtrado y más algoritmia, así de forma simplificada. Y para proveer de corriente durante las faltas de red, pues la solución tecnológica de nuevo es más electrónica y más algoritmia. Si nos damos cuenta, lo que estamos pidiendo a los parques eólicos, curiosamente, pues estamos pidiéndoles que se comporten como la generación convencional, de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista del almacenamiento. Es decir, pues como en una central clásica o antigua de carbón, que cuando hay mucha demanda de energía por los usuarios, pues echamos más carbón, y cuando hay poca demanda de energía por los usuarios echamos menos carbón, pues aquí de alguna forma lo mismo estamos pidiendo a la eólica, pero teniendo en cuenta que el recurso renovable que es el viento no es controlable. Entonces estamos paliando esa carencia o esa característica por medio del almacenamiento. Vale, pues vamos a enumerar ahora los retos tecnológicos de las siguientes fuentes de energía renovables de una manera más sintética. Y pasamos ahora a la fotovoltaica. ¿Qué hay un parque fotovoltaico? Pues básicamente lo que tenemos son paneles fotovoltaicos que transforman los fotones de la radiación lumínica en corriente eléctrica. ¿De acuerdo? El recurso renovable que tenemos aquí pues es el sol, más concretamente la radiación lumínica del sol, y tenemos mapas de radiación y pues bueno, ya sabemos que esto en el estado pues de sol andamos bastante bien. Y nada, agrupando paneles fotovoltaicos en mayor o menores cantidades, pues lo que conseguimos son instalar parques fotovoltaicos de mayores o menores dimensiones. Podemos distinguir dos tipos de parques fotovoltaicos, así de forma bastante simplificada. Las plantas fotovoltaicas o parques fotovoltaicos que generan energía para verterla a la red eléctrica. Entonces, conectamos los paneles mediante un equipo de conversión basado en electrónica de potencia y vertemos toda esa energía a la red eléctrica para que terceros usuarios puedan consumirla. Y luego existen otros parques fotovoltaicos orientados al autoconsumo individual o particular de una casa o de una fábrica o de un conjunto de viviendas. Entonces, la energía generada por los paneles fotovoltaicos se autoconsume por dicha vivienda particular e incluso ya a día de hoy, en algunos casos, el sobrante de energía que pueda haber se puede verter a la red eléctrica mediante una conexión. De nuevo, como comentaba antes, yo suelo decir que los físicos ingenieros buscan mejorar las células y los paneles fotovoltaicos de tal forma que sean capaces de capturar la mayor energía posible de la radiación lumínica, mientras que los ingenieros eléctricos y electrónicos tratan de aprovechar, por medio de la electrónica de potencia, tratan de aprovechar al máximo esa energía capturada, en este caso, por los paneles fotovoltaicos. Hay una analogía muy grande con la generación eólica, si nos damos cuenta. Entonces, ¿qué retos tenemos dentro de la generación fotovoltaica? Pues de forma muy sintética, el primero de ellos yo diría que es el incremento de eficiencias de las células fotovoltaicas o de los paneles fotovoltaicos. Se viene trabajando en ello desde el inicio de que venimos usando este tipo de paneles. Se ha avanzado un montón, existen diferentes tecnologías y a día de hoy pues las diferentes tecnologías de módulos comerciales, pues las eficiencias que obtenemos son estas. Se ha mejorado mucho y en laboratorios pues ya tenemos otras eficiencias quizás mayores, pero todavía no han pasado a módulos comerciales. Entonces, este es un reto eterno. Esto es un reto que está desde el inicio y estará siempre. Mejora de la eficiencia de las células fotovoltaicas. Otro reto también muy importante pues es la mejora de los convertidores electrónicos de potencia que se encarga de, como decíamos, de capturar toda esa energía eléctrica de los paneles y verterla a la red eléctrica de forma adecuada. Aquí destacar dos retos, dos objetivos eternos, de nuevo. Incremento de eficiencia, siempre la eficiencia, que no se nos pierda ningún vatio.
que ningún fotón lumínico no se convierta en energía eléctrica. Aquí ya las eficiencias estándares de los convertidores comerciales son mayores a un 98%, lo cual es muy significativo. Y existe una tendencia a utilizar nuevos semiconductores, sobre todo los basados a día de hoy en carburo de silicio. Esto está un poco, el nitruro de galio todavía está un poquito más verde, y los fabricantes comerciales más importantes ya están incorporando sus nuevos diseños basados en carburo de silicio, y lo que están consiguiendo es aumentar densidades de potencia, es decir, compactar la electrónica cada vez más, de tal forma que manejamos cada vez más potencias, más energías eléctricas en menos espacio y menos peso, mejorar eficiencias y reducir costes. Esto es lo que estamos consiguiendo con la introducción de estos nuevos semiconductores basados en la tecnología de carburo de silicio. Y aquí los saltos, las mejoras, sí que están siendo bastante significativas. De estos tres indicadores, pues mejoras de un 10-20%, por lo menos hablan los fabricantes más importantes. ¿Qué más retos tenemos? Pues el eterno de siempre, la reducción de costes de todos los elementos de la planta fotovoltaica. En esto, a día de hoy, pues el coste total, a fecha de 2021, del kilovatio de planta fotovoltaica es 725 euros. Esto depende del país, ¿eh? Y si os dais cuenta la tendencia en los últimos 10-15 años, pues la reducción de coste ha sido muy significativo y la hemos dividido entre 3, lo cual es una evolución tremenda. Parece que de alguna manera aquí ya se está estancando, al principio se mejoró más, pero bueno, habrá que ver. Y ya digo, los costes, pues dependiendo del país, son diferentes, pueden variar significativamente. Este es otro reto eterno, reducción de costes. Y desde el punto de vista de integración en la red eléctrica, es decir, de que un parque fotovoltaico vierta de manera adecuada a la red eléctrica su energía, pues podemos decir que lo mismo que se le exige a un gran parque eólico, se le exige a una gran planta fotovoltaica. A partir de una cierta potencia, los mismos servicios de red que hemos estado comentando antes, que se le exigen a un parque fotovoltaico, parque eólico, perdón, se le pide al parque fotovoltaico. Es básicamente preservar que la tensión de red, que la red eléctrica funcione de manera correcta para que los consumidores podamos enchufar y podamos consumir energía de forma adecuada. Bien, vamos a pasar a la siguiente fuente de energía renovable, que es la hidráulica. Y aquí, básicamente, el recurso renovable que tenemos es el agua, que se embalsa por medio de una presa, normalmente, y dicho agua embalsado se hace pasar por una serie de conductos que mueven una turbina hidráulica, y esa turbina hidráulica, se le conecta un generador eléctrico. Entonces, el movimiento cinético y potencial que tiene la energía cinética y potencial que tiene el agua genera este movimiento de la turbina, y el generador eléctrico lo convierte en energía eléctrica, que a través de un transformador se vierte directamente a la red eléctrica, en este caso normalmente sin electrónica de potencia. Existen una serie de centrales hidroeléctricas muy especiales y que, como os decía antes, están teniendo cada vez más importancia a día de hoy, que son las centrales hidráulicas de bombeo reversible, que básicamente funcionan como grandes almacenadores de energía. Entonces, ¿cómo funcionan? Cuando tenemos un excedente de energía en el sistema eléctrico, se coge energía del sistema eléctrico, de la red eléctrica, y se pasa agua de un depósito inferior y se bombea, consumiendo energía eléctrica, a un depósito superior, almacenando dicho agua. De tal forma que cuando falte energía en el sistema eléctrico, podamos coger ese agua almacenada en el depósito superior, hacerlo pasar por la turbina y pasarlo al depósito inferior, no se pierde, no se va al río o al mar, y, como os decía, cuando falta energía,
turbinamos y damos energía a la red eléctrica. Entonces, estos centrales hidroeléctricas de bombeo reversible son grandes almacenadores de energía y son muy importantes cuanto más introduzcamos en el mix de generación, pues por ejemplo la energía eólica y la energía fotovoltaica, que dependen de recursos renovables como es el viento y el sol, no controlables, son intermitentes. Entonces pues tenemos que acompañarlos, como decía antes, con almacenadores de energía, y esta sería otra posible solución. Existen diferentes tipos de diferentes ejemplos o proyectos ya en el estado, como uno podría ser el de Chira Soria, que tiene estas dimensiones en términos de potencia y energía. Simplemente un ejemplo. Bien, ¿qué retos tecnológicos tenemos dentro de la generación hidroeléctrica? Pues muchos y de diversa índole. Por empezar por unos, pues por ejemplo, la infraestructura de presas, conseguir una mejor estanqueidad del agua, una mayor estabilidad de la presa, minimizar la erosión y alargar su vida útil, minimizar el impacto ambiental y se está trabajando mucho también, en muchos casos, en realizar pasarelas para los peces, que cada vez estamos más sensibilizados. Entonces, retos tecnológicos de esta índole, pues hay muchos desde el punto de vista de hacer una presa más adecuada. Desde un punto de vista de las turbinas, pues de nuevo también hay muchos retos. Podemos decir o podemos destacar, por ejemplo, los siguientes. Realizar turbinas optimizadas para diferentes saltos de agua. Dependiendo del salto de agua, pues diseñar una turbina que se adecue o sea lo más eficiente posible a cada salto de agua. Realizar turbinas reversibles, sobre todo para las estaciones de bombeo reversible, para evitar tener que duplicar turbinas, unas para subir agua y otras para generar energía cuando baja. Otro gran reto es permitir el paso de peces. Ya se están evaluando diseños de turbinas que de alguna manera permiten pasar los peces como generando o trabajando a menor velocidad de giro y con una distancia entre álaves pues mayor, de tal suerte que si se cuela o pasa un pez por ahí, pues no perezca. Y un largo etcétera que podríamos distinguir en las turbinas. Retos tecnológicos eléctricos, pues generadores eléctricos, hacerlos cada vez mejores, como comentábamos antes, mejores transformadores eléctricos y equipamiento de media y alta tensión, que estos son elementos muy complicados, sobre todo por sus grandes dimensiones. Aquí estamos hablando de potencias muy altas en este tipo de elementos. Mejorar las puertas y válvulas de apertura y cierre para la despresurización, etcétera. Aquí hay grandes retos mecánicos. Y luego también mejora de los servicios de la red para mejorar la controlabilidad de la generación. Control de frecuencia, esos servicios de red que antes comentábamos que se les exigen a las fuentes renovables como la fotovoltaica y la eólica, pues también se les están empezando a exigir en cierta manera a la generación hidroeléctrica. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Pues en parte, todavía esto habrá que verlo, mediante velocidad variable y habrá que ver si introducimos electrónica de potencia. Esto habrá que ver. Todavía a día de hoy no se realiza, que yo sepa, pero habrá que ver. Bien, vamos a por la siguiente fuente de energía renovable, que son las oceánicas. Comparando con las anteriores que hemos mencionado, estas tecnologías, porque no es una sola, como veremos a continuación, están mucho más verdes. O sea, comparado con la eólica, fotovoltaica y la hidráulica, que en muchos países está muy presente, tienen un peso muy significativo, las oceánicas todavía no están tan presentes en el mix de generación y, como veremos, su tecnología todavía no es tan madura como las que acabamos de mencionar. Pero bueno, vamos a abordarlas o a mirarlas un poquito y básicamente aquí tenemos que distinguir diferentes tipos de generación oceánica y vamos a empezar por la primera, que es la generación basada en el movimiento de las mareas. A día de hoy no se tiene claro cuál es la fórmula óptima
de extracción de energía a partir de las mareas. Aquí tenemos una panorámica de los diferentes tipos existentes, pero básicamente la idea es en el fondo marino de anclar una serie de aspas que puedan tener diferentes configuraciones o diferentes formas, y el movimiento de las mareas muevan esas aspas y nosotros pues generamos energía a través de un generador eléctrico. Como digo, a día de hoy todavía hay un montón de prototipos y de tendencias, pero a día de hoy no se sabe cuál es la óptima. Aquí sí también tenemos mapas de mareas, etcétera, en todos los océanos del planeta, y el potencial que tenemos en las mareas es enorme, es muy grande. Y nada, por citar un ejemplo más o menos cercano, en Europa, pues más concretamente en Escocia, pues tienen instalado un parque de 400 megavatios de potencia eléctrica instalada, y pues a día de hoy pues parece ser que lleva ya funcionando 6 años y tiene ya generados pues la cifra considerable y nada desdeñable de 51 gigavatios hora. Es mucha energía, aunque bueno, si la dividimos entre el tiempo que ha estado, pues aunque tengan instalados 400 megavatios, no están llegando a esas potencias medias ni de lejos. Pero bueno, para ser un proyecto pionero, pues es algo bastante significativo. Hay muchos ejemplos de estos en el mundo, no solo en Escocia, sino que en otras partes del mundo hay. Bien, la siguiente fuente de generación oceánica sería la que se basa en la generación basada en el movimiento de las olas, en este caso. De nuevo, aquí todavía a día de hoy no se sabe cuál es la fórmula de extracción óptima. Aquí tenemos un mapa de forma simplificada de los diferentes tipos existentes, y si nos damos cuenta aquí, pues en la mayor parte de los casos, desde un punto de vista mecánico, es algo más complejo, más frágil, dado que los dispositivos, los elementos se tienen que poner en la superficie para aprovechar las olas. Entonces, desde un punto de vista mecánico, están más expuestos a las olas, es decir, a las fuerzas de las olas y a los temporales, etc. Pero bueno, aquí está también esta fuente renovable, el de las olas. De nuevo, aquí tenemos más o menos identificado a escala planetaria los mapas de las olas, y el potencial que tenemos es enorme, es descomunal. Y nada, por citar un ejemplo, pues también más o menos cercano, que es la planta Undimotriz de Motrico en Guipúzcoa, aquí cerca, inaugurada pues hace ya más de 10 años, y quizás con unas potencias más modestas que el ejemplo anterior, pero ahí sigue generando energía de forma ininterrumpida y sin prácticamente impacto en el medio ambiente, y sin que prácticamente la gente se dé cuenta de ello. Entonces, pues esta es otra forma de generación de energía. La tecnología eléctrica es muy similar tanto en las olas como en las mareas a la generación eólica. Es muy parecido, es mover unas aspas, en este caso mediante un fluido más denso como es el agua de los océanos, y pues en el mismo equipo de conversión tendríamos aspas, multiplicadora, generador eléctrico, electrónica, de potencia, algoritmo, transformador, y se verte a la red eléctrica. Existen otras fuentes de generación de energía oceánica, quizás no tan maduras como las dos que acabo de comentar, y una sería, por ejemplo, la térmica oceánica, la mareomotérmica, que utiliza la diferencia de temperatura entre las aguas profundas y las aguas superficiales. ¿Para qué? Para que por medio de esa diferencia de temperatura se mueva una máquina térmica y podamos producir electricidad. De nuevo, aquí el potencial en los océanos es inmenso, es enorme, y la tecnología que se utiliza, pues básicamente de generación de energía, es procesos de conversión de energía térmica. Las centrales térmicas clásicas, esa sería la tecnología a utilizar. Y luego, aparte, pues esas centrales clásicas hay que ponerlas en alta mar, hay que ponerlas en el mar,
y de alguna manera hay que acceder mediante tubos, etcétera, a las aguas profundas y a las aguas superficiales. Entonces, esta tecnología también hay que desarrollarla. No está tan madura como las anteriores, pero el potencial es enorme. Y existe otra, como puede ser la generación por medio de gradiente salino. ¿Y en qué consiste? En utilizar la diferencia de salinidad entre las aguas oceánicas para producir electricidad. Sí, de esto también podemos generar electricidad. Sobre todo en las desembocaduras de los grandes ríos, pues ahí hay una diferencia de salinidad pues, bastante grande. Aquí tenemos los mapas y de nuevo el potencial es enorme. Esta tecnología todavía está aún más verde, todavía no es tan eficiente y costosa. Pero bueno, por destacar dos tecnologías para que nos suenen los nombres, pues podría ser una la osmosis retardada por presión o la electrodiálisis inversa. Entonces, habría que localizar estas plantas pues, cerca de las desembocaduras de largos de grandes ríos, muy caudalosos. Y luego está también la última generación basada en las corrientes oceánicas, que todavía a día de hoy no tenemos experiencias prácticas, pues porque tendrían que estar ya muy lejos de las costas, pero su tecnología sería muy similar al de las mareas. ¿Qué retos tecnológicos, qué retos de diversa índole podríamos decir tenemos dentro de la generación oceánica? Pues los primeros que voy a destacar son los tecnológicos. Y aquí son básicamente destacar dos. Que el mar es un ambiente muy duro, desde el punto de vista de la salinidad y desde el punto de vista de las fuerzas extremas que se dan esporádicamente en el mar. La salinidad es muy corrosiva, es muy erosiva, entonces desde un punto de vista mecánico eso hay que preverlo y todos los diseños que hagamos pues tienen que ser de alguna forma inmunes a este factor. Y luego las fuerzas extremas que todos conocemos, que igual sucede una o dos veces al año, pero de vez en cuando en el mar pues tenemos grandes temporales, etcétera, que de alguna forma pues tendríamos que hacer diseños mecánicos de esos elementos que no se destruyan cuando se da un temporal o un oleaje muy fuerte, etcétera. Y desde el punto de vista tecnológico es una tecnología todavía no madura, falta validarla. Luego, desde el punto de vista de infraestructuras, pues faltan conexiones a la red eléctrica. Esto es algo que habría que trabajar. Y desde un punto de vista financiero, pues lo típico, todas las tecnologías todavía no maduras tienen las barreras de inversiones, dificultades en la financiación debido a la no madurez tecnológica, dificultades de aseguramiento, pues estos son retos que hay que ir venciendo. Retos de mercado. Están en desventaja de competitividad frente a otras tecnologías renovables. Claro, como son menos maduras, pues compiten con la eólica, por ejemplo, que es mucho más eficiente y rentable a día de hoy. Redes de proveedores todavía no establecidos, etcétera. Retos regulatorios, falta de normativas reguladoras y retos de medio ambiente. Hay que medir de alguna forma el impacto ambiental que vamos a generar si vamos a instalar más renovables de este tipo oceánicas. Y luego sociopolíticas, de aceptación social, de gobernanza en las aguas internacionales, etc. Son retos de diversa índole, tecnológicos y de este tipo, que lógicamente a día de hoy, como es una tecnología muy madura, la generación oceánica, existen, pero que seguramente hace 20 o 25 años estaban presentes, estaban en las mismas condiciones, por ejemplo, en la eólica o en la fotovoltaica. Y poquito a poco, a lo largo de los años, pues hemos ido solventándonos. Por mencionar un par de retos ya más concretos de la generación, más concretamente de las olas. Dos retos destacados en generación de las olas, eléctricos y electrónicos. Como os decía antes, el sistema de conversión es muy parecido al de la eólica. Hay que mover unas aspas, en este caso por medio del movimiento de las olas, que pasa a través de un generador eléctrico, electrónica de potencia, algoritmia, transformador, y se vierte esa energía eléctrica generada a la red eléctrica para que terceros usuarios puedan consumirla. Pues bueno, un gran reto que podemos encontrarnos aquí en las olas
es que la potencia generada es muy oscilante. Sube, baja, llegando incluso, depende de la tecnología que os mostraba antes, en algunos casos la potencia se hace incluso cero, desaparece y así está en todo momento. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces esta particularidad es un reto importante a tener que solventar. Y luego también desde un punto de vista matemático, conceptual, tecnológico, este hecho de que la potencia sea tan oscilante hace que el modelo matemático que tenemos, en el cual tenemos que basarnos para extraer la máxima energía de estas olas sea complejo. Las comparaciones son odiosas, pero podríamos decir incluso que es más complejo que en los molinos, que en los aerogeneradores eólicos, cuyo viento pues, es mucho más estable, mucho más constante, por lo menos donde se ubican los grandes parques, en el mar o en los montes o en los lugares más propicios desde el punto de vista del viento. Entonces aquí otro reto tecnológico muy fuerte es que los modelos matemáticos para extraer la máxima energía, para generar algoritmos muy buenos, vamos a decir, pues es muy complejo. Bien, seguimos avanzando y ya más brevemente continuamos con la siguiente fuente de energía renovable que según el orden que he seguido yo, y sería la termosolar. ¿Qué hay en una central termosolar? Muy brevemente. Pues básicamente se basan en utilizar la energía térmica de los rayos solares para calentar un fluido y producir electricidad a través de una turbina. El fluido típico que se suele utilizar suele ser aceite o sales fundidas. Entonces aquí básicamente la idea es por medio de espejos y un heliostato se concentra toda la energía, todo el calor generado por el sol, de tal forma que se calienta el fluido, se genera vapor y ese vapor mueve una turbina a la cual está acoplado un generador eléctrico y por medio de un transformador se vierte esa energía a la red eléctrica. Entonces aquí la tecnología a utilizar es muy similar a las centrales termoeléctricas básicas, son turbinas de vapor, condensadores, etcétera. Y luego pues también hay que trabajar bien en los heliostatos y en la tecnología de los espejos y otro montón de cosas, pero bueno, de forma simplificada, esto sería la generación termosolar. En España, en el Estado, pues tenemos bastante energía instalada de este tipo y bueno, la cosa va bastante bien. Aquí tenemos un ejemplo, la de Solucar. También brevemente vamos a pasar a una fuente de energía que también se basa en el calor, muy similar a la anterior, que sería la geotérmica. La generación geotérmica es aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra para calentar agua y producir electricidad. En vez de utilizar el calor de los rayos solares, pues es el hacer uso del calor interno de la Tierra. Entonces, dependiendo de la profundidad y de la zona, pues en España parece ser que hay un potencial geotérmico enorme. Podemos obtener diferentes temperaturas en el fondo, o sea, bajo tierra, y se le puede dar diferentes usos. Entonces, las mayores diferencias de temperatura que están presentes en menores lugares, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues básicamente acceder a esas profundidades y lo que se hace de nuevo es algo muy similar a la termosolar. Se pone una central térmica de tal forma que aprovechando esa diferencia de temperatura se genera vapor, ese vapor mueve una turbina que mueve a su vez un generador eléctrico, mueve la turbina, mueve el generador eléctrico, de alguna forma se genera energía eléctrica. Entonces, la tecnología sería de nuevo las centrales térmicas y luego, lógicamente, hay que acceder al subsuelo, hay que excavar, hay que acceder a él, hay que inyectar el agua, etcétera. Pues bueno, también hay tecnologías a desarrollar.
No es solo esta la que se utiliza, sino que existen varias, pero bueno, un poquito yo creo que la idea se ve. En España todavía tengo entendido que no hay mucho de esto instalado, no hay mucha cosa, aunque el potencial que tenemos también es enorme. Otros países como Estados Unidos, Islandia, nos llevan la delantera. Bien, pasamos a la siguiente fuente renovable, que en este caso sería la biomasa. Se entiende como biomasa toda materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía. Entonces puede ser biomasa natural, puede ser biomasa residual de nuestros residuos o puede ser biomasa producida de cultivada, vamos. Entonces, utilizando dicha biomasa, que puede tener esas tres procedencias, se combustiona en la mayor parte de los casos y de la combustión se produce calor y de nuevo por medio de una tecnología muy similar a la de las centrales térmicas se produce electricidad. Existen ya varios ejemplos de centrales térmicas reconvertidas a centrales térmicas cuyo fuente o cuyo recurso renovable es la biomasa en España y bueno, están produciendo energía. Entonces esta sería otra posibilidad. Y también muy al hilo de esto, pues tendríamos los biocombustibles o el biogás para, por medio de esos gases combustibles, pues de nuevo generar energía. Esta sería otra posibilidad. Y ya para concluir, pues la última que hemos distinguido pues sería no ir a lo grande, o sea, no todo tiene que ser del orden de megavatios, de grandes centrales, sino que también podemos distribuir la generación de energía en potencias o en generaciones mucho más pequeños. Y para ello, pues podríamos tener la mini eólica, que es generar energía a nivel de usuarios domésticos o lo que sea, de forma mucho más individualizada y con un rango de potencias mucho menor, como decía. Aquí tecnológicamente existen los modelos clásicos de los sistemas Tripala o sistemas derivados de un Darius. Estos serían los modelos clásicos. Y existen otros modelos que parece que tienen futuro, en el cual yo particularmente estoy prestando bastante atención, que serían los modelos entre comillas sin aspas, que de alguna manera generan energía a partir del viento sin un movimiento evidente de aspas. Entonces reducen de forma significativa el impacto visual que nos genera, ese rechazo, entre comillas, psicológico que nos genera el ver unas aspas moviéndose. Entonces existen diferentes prototipos, diferentes diseños y en el futuro habrá que ver qué auge o qué posibilidades tienen. Y también dentro de la mini, centrales más pequeñas, pues podría ser la mini y la micro hidráulica, que es básicamente hacer uso de los recursos fluviales que tenemos de los ríos. En los ríos, pues existen diferentes posibilidades y sería hacer presas o azudes y poner una pequeña generación que nos permita generar energía a una escala mucho menor de las generaciones hidráulicas que hemos visto antes. El potencial que tenemos aquí es enorme, el potencial hídrico, pues por ejemplo en Guipúzcoa, que es donde estamos, y por ejemplo en los pueblos en el valle del Deva, pues el potencial hídrico que tenemos es inmenso. Desde los últimos 500 años se ha visto y se está documentado de que había molinos de los antiguos para moler el grano, pues un montón en los diferentes ríos. Pues por ejemplo en el pueblo de Vergara, que es donde yo vivo, pues existen documentados desde hace 500 años 40 molinos. Se aprovechaba la energía hidráulica, se aprovechaba la fuerza del agua para moler el grano. Pues aquí la idea sería hacer un poco lo mismo, aprovechar esa fuerza hidráulica de todos los ríos que tenemos, que son muchos, para generar energía. Hace 100 años más o menos, parte de ellos se volvieron a reutilizar
no para moler el grano, sino para generar energía. Lo que pasa es que muchos de esos centrales mini hidráulicas se han quedado en desuso y ahora se están empezando a volver, o planteando al menos a volver a ponerlos en marcha. Entonces, aquí de nuevo el potencial que tenemos es muy grande, pero ya sería más distribuido. Y desde un punto de vista del impacto medioambiental, pues también desde el punto de vista de la tecnología, sobre todo mecánica, se puede reducir mucho, pues para los peces que puedan querer, que viven aquí, eliminando azudes y presas. Desde un punto de vista tecnológico se pueden hacer cosas muy interesantes eliminando dichas presas y que los peces puedan nadar y puedan ir pues como ellos quieran y nosotros seguir generando energía. Aquí hay cosas bastante interesantes. Y bien, vamos concluyendo pues con una serie de conclusiones e ideas. Básicamente lo que yo diría que aquí el potencial renovable que tenemos es enorme, es inmenso y además es muy diverso. Existen múltiples fuentes de energía disponibles, como hemos visto a lo largo de esta presentación. Y nuestra capacidad de desarrollar nuevas tecnologías renovables es también inmensa. La tecnología que somos capaces de generar es enorme. La tendencia de los últimos años es claramente de incrementar las renovables en el mix de generación. Si se analizan los números en los diferentes países, se ve eso claramente. Y el reto, a mi juicio, es de seguir mejorando dichas tecnologías renovables, cumpliendo principalmente los siguientes objetivos, que son multidisciplinares. Hacer las tecnologías técnicamente más operativas, hacerlas económicamente más viables, este reto está siempre ahí inherente, hacerlas respetuosas con el medio ambiente y lograr su aceptación social. Quizás estos dos retos no los hemos tenido tan en cuenta como estos dos en los últimos años, pero cada vez más se van teniendo en cuenta y el objetivo es pues, conseguir un equilibrio armónico entre estos cuatro retos que tiran en diferentes direcciones. ¿Y cómo vamos a conseguir antes? Pues un poco lo que decía antes. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Perdón, un poco lo que decía antes. Siempre basado en conocimiento, conocimiento y conocimiento. Bien, esto era un poco todo lo que os quería contar. Espero que fuera de utilidad.